empezar con el primer ponente, que va a ser el doctor Félix Escudero, urólogo del Hospital de Virgen de la Resaca, y nos va a hablar sobre el abordaje del paciente con vejiga neurógena. Muy buenos días. Lo primero, muchísimas gracias, Pepe, como siempre. Sabes que es un placer estar aquí con vosotros y para lo que necesitéis. Y nada, vamos a ver. Como digo yo, me tocó el patito feo de la urología. De hecho, es pues una de las, posiblemente de lo más complicado que pueda haber. Voy a intentar, dentro de la urología, me refiero a todo lo que lleve una parte neurológica, voy a intentar hacerlo lo menos peñazo posible, para que por lo menos os sirva y saquéis una idea clara de la problemática que tiene, porque aquí, por desgracia, el problema neurógeno no se puede solucionar, no hay nada que nos vuelva atrás, no se puede, no podemos, a día de hoy no tenemos ni la tecnología ni el conocimiento para volver atrás el daño que ya está originado. Lo único que podemos hacer es intentar evitar que avance en la medida de lo posible. Entonces, bueno, y aquí hay dos problemas fundamentales que afectan a la calidad de vida y, por desgracia, a lo que es la morbimortalidad, es decir, a las posibilidades de eventos desafortunados y eventos que pueden ser de una severidad y una complicación muy importantes, como son las infecciones de orina, principalmente, y luego todo el tema relacionado con la continencia, que va a marcar muchísimo el día a día de este tipo de problemas, ¿vale? Es fundamental pues, intentar, para comprender un poquito este mecanismo, ver que la continencia, para que se produzca y para que el mecanismo de la continencia funcione de forma adecuada, tiene dos pilares fundamentales. Por un lado, se requiere una integridad anatómica, es decir, que todos los órganos implicados tengan una estructura normal. ¿Para qué? Pues para que puedan cumplir con las misiones que tienen puestas. Por tanto, y ahora eso ya es una cosa que cada día está más en boga, esa salud del suelo pélvico va a ser fundamental para tratar de mantener esa integridad anatómica y estructural que nos permita tener una función adecuada. Y por otro lado, fundamental, el otro pilar es el pilar neurológico, es decir, no solo tiene que estar de estructura bien, sino que tiene que funcionar bien. Y aquí es donde viene el problema. Es un sistema del control de la misión relativamente complejo, que afecta pues, desde arriba hasta abajo. Cualquier lesión en cualquier punto puede tener implicaciones a ese nivel, porque hay tres zonas más bien delimitadas, unas a nivel medular abajo, que son las que van a encargarse de recibir las señales y transmitirlas de lo que les manda la vejiga. A nivel de una zona que se llama protuberancia va a haber otro centro que va a coordinar, y arriba en la cabeza el control voluntario. Entonces todo esto tiene que funcionar bien para que no haya ningún tipo de problema. Y resumiendo mucho, en general podemos decir que hay dos mecanismos, dos vías principales, que son la de inervación. Una se va a encargar de la contracción de la vejiga para facilitar el vaciado, que es el parasimpático, y otro, no me voy a extender mucho más, que es el simpático, de la relajación, para que se pueda llenar. Todo esto, ¿para qué? Para esto, para conseguir. Esto es un ciclo que es sincrónico y que es perpetuo, es decir, desde que se nace hasta que se muere, la vejiga se va a ir llenando y se va a vaciar. Automáticamente va a volver a iniciar otro ciclo de llenado, que automáticamente cuando llegue va a iniciar otro ciclo de vaciado, y así para siempre. No hay otra posibilidad. En esa fase de llenado va a ser muy importante, como hemos dicho, esa continencia, que la vejiga tenga una capacidad adecuada, que le entre una buena cantidad de líquido, que no tenga presiones elevadas dentro que puedan producir daño en lo que es la propia pared, o daño, que es mucho más peligroso, a nivel de los riñones. Entonces, cuando se produce ese vaciado, esa contracción del detrusor, del músculo de la vejiga, debe de ser apropiada para conseguir vaciar toda la orina, que no se quede la orina retenida dentro de la vejiga, para evitar, insisto, aumentos de presiones e infecciones que pueden producir daño en el riñón. Por tanto, durante
el llenado de la vejiga, la presión de la vejiga debe ser la menor posible, no debe haber ningún tipo de contracción dentro de ese músculo para que la vejiga se pueda llenar de forma adecuada, ¿vale? Y además la salida tiene que funcionar también, el tracto de salida tiene que estar adecuadamente cerrado para que no se escape el pipí. Y durante la micción, justo el proceso contrario, se tiene que producir una contracción de ese músculo de la vejiga para que se expulse la orina hacia el exterior y una apertura de ese grifo, de ese esfínter, para que se suelte y permita salir la orina con la menor resistencia y el menor problema. ¿Qué pasa cuando se produce algún tipo de daño en alguno de esos tres sistemas que hemos dicho, el centro superior, el que había en la médula y el que había en la médula, perdón, y el que había en la protuberancia? Que ese daño neurológico puede dar lugar a una vejiga neurógena, a una vejiga a la cual las señales no le llegan bien o de la cual las señales no salen bien. Independientemente de dónde esté el origen, el comportamiento puede ser pues, tan extremo como el de una vejiga que tiene una fuerza excesiva, que no se consigue relajar, que siempre está empujando para poderse vaciar, con contracciones muy fuertes, con sensación de urgencia, con sensación de necesidad imperiosa de orinar, y justo al extremo contrario, una vejiga que no tiene ningún tipo de fuerza, que se llena sin límite hasta que ya, por simplemente física, las paredes las hemos estirado tanto que ya no cabe más y se termina saliendo, que sería una vejiga hipoactiva, una vejiga flácida, y entre esos dos extremos, pues todo el abanico de grises que seamos capaces de imaginar, porque si algo tiene la neurología es que la misma lesión con la misma no tiene nada que ver en un sitio y en otro, o sea, lesiones que en principio anatómicamente pueden parecer iguales, luego resulta que el comportamiento difiere bastante la una de la otra. Entonces, ¿qué va a pasar en esas vejigas hiperactivas, en esas vejigas que tienen espásticas, que tienen demasiada fuerza, que tienen espasmos? Porque van a tener mucha más sensación, mucho más deseo de ganas de orinar, con sensación urgente. De repente tú estás tranquilo y de repente, sin venir, empieza a decir sin aviso y sin tiempo de reacción, no te permite ni siquiera poner el remedio y se escapa el pipí, entonces se sale, y ahí, por donde luego veremos un poquito más, se entran con muchos fármacos para intentar relajar esa vejiga, que se toman bien vía oral, como ya los conocéis de sobre, hay muchísimos, no vamos a ponerle nombres comerciales porque no es el caso. También fármacos pinchados dentro de la vejiga, como la toxina, para intentar frenarla, o sea, son muchísimos. Y aparte, no solamente tienen este problema de ese aumento, que lo que parece luego cuando lo miras un contrasentido, y dices tú, vale, tengo muchísimas ganas de hacer pipí, se me escapa siempre, pero encima resulta que no se vacía del todo. O sea, dice, bueno, pues si por lo menos se vaciara del todo me quitaría de otros problemas, pero encima resulta que tiene la mala sombra de que se ha salido, pero solo se ha salido un poco. El resto se ha quedado retenido porque falla esa coordinación, no ha habido una buena apertura del grifo y entonces no se ha salido del todo. ¿Qué tenemos ahí? Pues el problema que encima, aparte de estas medicaciones, pues probablemente en muchas ocasiones se requiere el uso de sondajes de cateterismos intermitentes. En la vejiga, el extremo contrario, en la vejiga flácida, no tiene ningún tipo de fuerza, no se va a contraer, pero a la larga termina dando el mismo problema, y es que como no le cabe más a la vejiga, se sale, con lo cual también, y aquí se sale pues mucho más lento, de forma continua, porque no entra más, con el consiguiente daño que se produce en la propia vejiga por ese estiramiento crónico de la pared que le hace daño, y a la larga también ese daño en el riñón que tenemos que intentar prevenir, que es donde el problema principal es eso, es prevención principalmente del daño que se le puede hacer al riñón. Para eso, pues igual, como la vejiga no tiene la fuerza en este caso suficiente como para vaciarse por sí misma, hay que ayudarla. ¿Cómo? Preferiblemente, pues con un catéter, como veremos posteriormente, con un cateterismo intermitente. En casos que no haya más remedio, pues hay veces que por desgracia, como todo, pues hay que recurrir a un sondaje permanente, que no sería lo ideal, pero que en determinadas situaciones
lo mejor es enemigo de lo bueno. Entonces hay que cada uno estudiarlo, verlo y valorarlo pues, de forma individualizada. Y son muchísimos los problemas que pueden llegar a esta situación que hemos estado comentando anteriormente. Pero bueno, por el foro que es, y porque si no podríamos estarnos en esta diapositiva si lo hubiéramos ampliado toda la santa mañana y no es de recibo, por las tres de las enfermedades más frecuentes que van a ocasionar este tipo de problemas son pues, la esclerosis múltiple, la lesión medular traumática y la lesión medular congénita, que sería esa espina bífida. ¿Qué es la esclerosis múltiple? Pues es una inflamación del sistema nervioso central que afecta a una estructura que se llama vaina de mielina, que no es una estructura de recubrimiento de la fibra nerviosa que facilita la conducción del impulso, que vaya el impulso de un sitio de origen al sitio de destino a la mayor velocidad posible. No hay un proceso humano más rápido que la conducción nerviosa. ¿Qué pasa cuando se rompe esa estructura? Pues como si yo voy por la autovía y en mitad del puente está cortado y hay un agujero. Pues no puedes pasar. Pues esto es igual. Está roto, no pasa y o viene el estímulo, entonces te mandan por una nacional y tardas 25 en llegar al hospital. Mala suerte. Entonces ese trocito, si llega, pues todavía. Pero claro, hay veces que no hay otra carretera y no llega la señal. ¿Qué pasa? Pues que los mensajes se bloquean. No hay un diagnóstico típico, cada uno es un mundo. La lesión, pues depende, porque el problema es que puede empezar pues, desde el sistema nervioso central, toda la médula, toda la parte final de la médula en la caudequina y los nervios periféricos, con lo cual, pues cada paciente para esto es un mundo. Y la consecuencia, pues variadísima, dependiendo de cómo afecte, pues desde una vejiga hiperactiva que se contrae más, que es con diferencia lo más frecuente, hasta si la lesión es de la suficiente severidad, hasta una vejiga hipoactiva, que no tenga ningún tipo de función. Y normalmente pues, requieren pues, fármacos para intentar frenarla, los cateterismos y encima, pues, si la alteración es central, a nivel de la cabeza, a nivel del cerebro, pues pueden tener también encima consecuencias cognitivas. La lesión traumática de la médula, pues es una alteración que provoca un traumatismo, un daño, una sección, un corte, se rompe y por desgracia no hay forma de repararlo, de volver a unir ese nervio como antes. Dependiendo de la severidad, de lo grande o pequeño que sea el daño, pues podemos tener desde lesiones temporales que van a dejar muy poquita repercusión funcional a la larga, pues hasta lesiones completas con afectación pues, de todo lo que coja por debajo del nivel de la lesión. Y ya sabéis que bueno, cuando se afecta solamente a la parte inferior del cuerpo, a las 4 extremidades, lesiones que sean muy bajas, que solo afecten a la parte final, una pierna o la vejiga, el intestino, y dependiendo de la lesión, como hemos comentado, desde una vejiga hiperactiva hasta una vejiga que no tenga pues, ningún tipo de función. Lo mismo, pero de forma congénita, es la espina bífida. La espina bífida no es más que un defecto de cierre de ese sarcófago que al final resulta ser la columna vertebral para la médula. Esa protección que debería darle, al no formarse bien durante el desarrollo embrionario, quedan huecos por los que se puede herniar, por decirlo de alguna manera, o bien la mucosa, la meninge, el recubrimiento de la médula, o bien la propia médula, dependiendo del grado de lesión. Cuando es muy leve, es lo que se llama toda la vida espina bífida oculta, es una lesión muy pequeña que no suele tener mucha repercusión, de hecho pasa muchas veces desapercibido y no tiene mayor trascendencia, hay veces que tiene pequeños problemas, pero la forma de gravedad intermedia, que es cuando el agujero tiene el tamaño suficiente como para que se hernie solamente la meninge, entonces suelen dar alteraciones en grado moderado, y el grado más severo es cuando se sale todo, la meninge y parte de la médula, que es el mielomeningocele. Y dependiendo, como antes, de lo que se afecte y de dónde se afecte, pues desde una vejiga hepática hasta una vejiga flácida. Una vez que hemos contextualizado un poquito esto, ¿qué es lo que podemos hacer? Aquí hay dos cosas fundamentales.
evitar el daño del riñón por el aumento de presión y por las infecciones, y evitar en sí las infecciones del tracto urinario, que a partir lo diré como ITU, por aquello de abreviar un poquito con infección del tracto urinario, porque resulta un poquito más. Entonces, ITUs. Esas ITUs, que son el caballo de batalla principal y lo que ha marcado el pronóstico, la calidad de vida durante muchísimos años vuestra, pues es el principal problema vuestro y el principal problema mío y de mis compañeros como médico. O sea, es lo que nos trae a nosotros por la calle de la amargura cada vez que vemos a alguno en la consulta. ¿Cómo estás? ¿Has tenido infecciones? Casi no es ni hola. Entra por la puerta y no le preguntan ni cómo, no, directamente te vas a ver si ha tenido, porque realmente es el problema. Y la idea es intentar hacer algunas pautas, algún manejo, pues para intentar sobre todo disminuir este tipo de problemáticas, ¿vale? Hay que intentar programar la micción, no dar más de 3-4 horas para evitar esa sobredistensión, ese aumento de volumen importante que le hace daño al riñón. Hay que mantener una adecuada hidratación de la vejiga, porque esa hidratación, el principal mecanismo de defensa de la vejiga es diluir lo que hay adentro. O sea, cuanto más líquido haya, más se diluye. Pues si hay bacterias, si hay bichos, van a haber una menor concentración. Cuanto más líquido haya, va a haber que vaciarlo, con lo cual al vaciar también vamos a limpiar esa vejiga de esos bichos que no van a permanecer el tiempo suficiente como para reproducirse y dar problemas. Pues para intentar estar más cómodo, pues no beber o intentar no beber mucha agua en la noche, pues para no tener que levantarse por la noche a hacer esos sondajes que aumenta el riesgo de caídas y de otros eventuales problemas. Intentar no tener, como he dicho antes, y es que si me repito un poco, lo siento, pero es que es fundamental evitar esa sobredistensión, no castigar a la vejiga con volúmenes excesivamente altos. No debería pasar de 400 mililitros la cantidad de líquido que se orinara o que se obtuviera en el cateterismo. Y si hay que usar este cateterismo, pues asegurarse de hacerlo de forma lenta, pues para asegurarse que al máximo que hemos vaciado la vejiga. Evitar el estreñimiento, de eso se encargarán mis compañeras de hablar muchísimo mejor que yo, pero vamos, el 90% de las bacterias que producen infección vienen del tracto gastrointestinal y ahí están ahí muy bien, ahí no dan problemas, pero en la vejiga sí. En caso de ser necesario el uso de sondas, pues utilizar la técnica, que eso lo veremos ahora un poquito más detalladamente, de forma adecuada, con una buena higiene tanto corporal como de manos en el momento de hacer esos cateterismos, antes y después. Y luego, pues una serie, aparte de ese líquido y de ese vaciado, pues intentar pues algunas pautas de manejo nutricional. Hay alimentos que dificultan el crecimiento de los bichos en la orina, acidificar la orina, la vitamina C, los kiwis, las fresas, todo eso que lleva mucha vitamina C, otros fármacos como las nueces, ciruelas y demás, todo eso acidifica el medio, y en medio ácido las bacterias crecen mucho peor que en medio básico. O sea, si conseguimos acidificar, mejorará. También alimentos antioxidantes o como los arándanos, que van a producir ayudar al recubrimiento, a la integridad de una pared de la vejiga que de por sí está dañada por esas infecciones, por el cateterismo, por toda la situación, pues intentar regenerar, porque aparte de que los bichos están ahí y se reproducen, encima la gran mayoría tienen la facilidad o la peculiaridad de que son capaces de pegarse, se pegan a las heridas de la mucosa, de las heridas de la vejiga, se pegan ahí y no salen, y son mucho más difíciles de tratar que si no estuvieran ahí adheridos, si no estuvieran pegados. Entonces, estos fármacos al recubrir hace que no se peguen con tanta facilidad. Entonces, si entre esas medidas higiénico-dietéticas que podemos implementar para mejorar y el ayudar a vaciar, porque lo he dicho antes, lo vuelvo a repetir, el principal mecanismo de defensa de la vejiga es vaciarse. Si puede ella sola, perfecto, eso sería
genial, pero en el momento en el que ella sola no puede, hay que ayudarle. Y, por desgracia, la única manera de vaciar una vejiga, si no sale solo, es con un tubito que saque la orina. No hay otra opción. Esto no tiene misterios, y es de las pocas cosas en medicina, cuando una cosa tiene un tratamiento, quiere decir que tiene tratamiento. Cuando tiene 700 tratamientos, es que no tenemos un tratamiento adecuado y vamos probando con cosas. Para vaciar la vejiga, si no se vacía sola, hay que usar una sonda. No hay más misterio. ¿Por qué? Porque cuando no sale la vejiga sola, la orina sola de esa vejiga, a la larga pues, se le va a dañar. Y el cateterismo es una técnica que lo que va a permitirnos es, tanto a hombres como a mujeres que no pueden vaciar, ayudarles, vaciar esa vejiga. Cuando te lo cuentan la primera vez, dices, eso es imposible, pero nadie nace cocinero antes de fraile. Cuando tú empiezas a hacer, yo la primera vez que me metí en un quirófano dije, madre mía, esto es imposible. 23 años después, no soy perfecto, y estoy lejísimo de serlo, pero bueno, me manejo y me defiendo con una solvencia más que suficiente, cosa que todos sois capaces, perfectamente capaces de hacer. Va a disminuir todas las enfermedades derivadas del acúmulo de la orina, el hecho de vaciarla, y sobre todo y fundamental, que esto ya el doctor Goodman ya lo vio, disminuye y muchísimo el riesgo de mortalidad, es decir, el riesgo de problemas, incluso derivados en muerte, de este tipo de lesiones, el hecho de usar un cateterismo, de vaciar la vejiga. ¿Para qué sirve? Bueno, pues es una técnica que consiste en vaciar completamente la vejiga, y eso es importante. Completamente es que no tengáis prisa, que cuando una vez que empiece a salir tengamos la paciencia suficiente de esperar a que haya vaciado del todo, porque va a reducir el número de infecciones, va a reducir el riesgo de que se produzca un fracaso renal, un fallo en el riñón, por esa presión, por ese aumento y por esas infecciones. Va a mejorar muchísimo la calidad de vida. ¿Por qué? Porque te va a permitir ir más seco, con lo cual tú vas a estar mucho mejor, con muchos menos escapes. Aparte, va a permitir mantener la función que todavía quede de la vejiga, la va a preservar. El hecho, por decirlo de alguna manera, de que es permitirle a la vejiga que se llene y ayudarla a vaciar, hace que perpetúe ese ciclo que hemos comentado al principio de llenado y de vaciado de la vejiga, y va a mejorar sobre todo esa calidad de vida y esa autonomía. Y no solamente para una lesión medular, esto vale para todos los problemas que originen que no se pueda vaciar bien la vejiga, incluido, pacientes simplemente, personas que van cumpliendo años, la próstata les va creciendo, les va cerrando la salida, consiguen que no puedan orinar, hace que se queden en retención, te ponen una sonda y te pegas, por desgracia, el Sistema Murciano de Salud, de 6 a 8 meses con una sonda esperando una cirugía desobstructiva de la próstata. Pues si quitas esa sonda y te enseñan a hacer el cateterismo, por lo menos durante esos 6-8 meses que estás esperando para una cirugía que necesitas, no tienes que llevar una sonda. Entonces, porque al final son muchos los problemas que te puede dar pues, y luego por muchísimas cirugías pélvicas de cualquier otro origen, cualquier problema que puede hacer que haya una agresión sobre la vejiga, porque conlleve que no solo maneja para la lesión neurológica. ¿Y en qué consiste? Pues en vaciar totalmente esa vejiga. ¿Cómo? Con una sonda. Sondas, 1000. Grandes, pequeñas, medianas, con puntas Tiemann, con puntas como tú quieras, hay un montón. Hay que usar la mejor para cada paciente. Es decir, hay pacientes que se manejan con una sonda, otros que se manejan con otra, otros que la que a ti te venga bien, esa es la mejor. O sea, la mejor es la que a uno le viene bien. No vamos a meternos en temas de industria, pero la mejor. Yo tengo mi opinión, pero es la que le venga bien a cada paciente y nadie debería cambiar una sonda por ese motivo. Es decir, si a ti te viene bien, a mí me da igual cuál sea. Tiene
como todo, esto no es maravilloso y perfecto, tiene sus indicaciones y sus necesidades. Necesitas una uretra sana, es decir, tiene que ser físicamente posible que la sonda pase por ahí, que sea del material adecuado, que se pueda, por la movilidad y la coordinación, realizar esto, y sobre todo, que de eso lo hablará mi compañera, porque es un tema en el que la enfermería normalmente es absolutamente esencial. En este tema es más esencial, si cabe, que es un adecuado aprendizaje y soporte, sobre todo soporte, o sea, que tú seas capaz de, si tienes algún problema, tener a alguien con quien contactar. Es una técnica sencilla, pero necesita esa ayuda, y la pueden realizar tanto hombres como mujeres. Fundamental, una higiene adecuada de manos y de genitales, y de preparar el equipo lo más limpio posible. La posición depende de cada uno, sentado, de pie, una pierna arriba, una abajo, en una cama, como uno se maneje mejor. Y fundamental, parece una tontería, si la sonda roza la punta en cualquier sitio, hacerle gasto al sistema murciano de salud, tirarla, no la uséis. Es mucho más cara una infección de orina, no de dinero, sino de consecuencia, que una sonda. No la uséis, tirarla. En las mujeres en los varones puede ser más molesto al principio por tener mucha más uretra. En las mujeres puede ser más, de hecho es más complicado al principio, hasta que coges el tranquillo, por la posición anatómica de la uretra. Y luego, sobre todo, lo que os he dicho antes, tener paciencia. No metáis la sonda 3 segundos, saquéis la sonda porque es incómodo, y ya está, esperar a que termine de salir. Para ir finalizando un poquito, adecuado aprendizaje, higiene, esa cantidad de líquido, que no debería ser superior a los 2000 si vamos a hacer 4 cateterismos, se aumentaríamos. Si se bebe más líquido, pues se aumentaría el número de cateterismos, y luego que nunca superemos esos 300 o 400 mililitros dentro de la vejiga. Para empezar, como todo, fundamental ese control por parte del personal para que si hay algún problema. El inicio progresivo, si tenemos algún tipo de problema, si conseguimos algo de emisión por la mañana y por la noche sería suficiente. Ya nos encargaremos, conforme vayamos viendo las revisiones, de ir aumentando si fuera necesario. Y el papel del cuidador en estos casos es fundamental. Aparte del interesado, debería haber un ¿por qué? Porque puede ocurrir, como cualquier circunstancia de la vida, pues algún problema que durante un tiempo o casi un periodo de tiempo más o menos prolongado pueda dificultar o impedir el uso de la sonda. Pues un cuidador, alguien del entorno, debería poder hacer ese cateterismo. Y en caso de que no haya otra opción, o sea, que no se pueda bajo ningún concepto usar el cateterismo intermitente, pues si no queda otro remedio, usaríamos el cateterismo permanente. Más vale eso que no dejar la orina retenida dentro, pero ya digo, intentando evitarlo en la medida de lo posible. ¿Por qué? Porque al final tiene una serie de ventajas que no va a tener el cateterismo permanente, que es menos infecciones, se van a formar menos piedras en la vejiga, menos traumatismo en la uretra. Aunque tú tengas que pasar la uretra todo el día sondada, a la larga le quita el aporte sanguíneo porque la comprime, y a la larga produce erosiones y produce roturas en la uretra que luego son muy difíciles de arreglar. Posibilita mantener una vida normal manteniendo relaciones sexuales, que con una sonda puesta dentro de forma permanente, yo no me termino de hacer mucho la idea, pero bueno, aquí cada eso tampoco nos vamos a meter, pero vamos, mucho mejor no llevar una sonda permanente puesta. A la larga da tumores en la vejiga. El hecho de tener un cuerpo extraño como es una sonda permanente durante años puede producir alteraciones en la mucosa, en el revestimiento de la vejiga, que den paso a tumores, y da sobre todo muchísima autonomía en el paciente, el hecho de no tener que ir sondado. Si aparece algún síntoma de alerta, sobre todo esas infecciones, sangrado, fiebres, orina que huele muy mal, dolor,
aumento de la incontinencia, que dices, oye, algo que no va bien, o hay algún traumatismo o alguna zona de estrechez, pues lógicamente consultar y sobre todo intentar acabar con estas leyendas urbanas, ¿vale? No produce el cateterismo más limpio, intermitente, no produce más infecciones que el permanente. Es mentira, no lo produce más. No digo que no produzca, sino que no produce más. Cuando hay un cultivo positivo, no siempre hay que tratar. Hay que ver si hay clínica o no. No hay que suspenderlo porque haya aparecido una infección importante. Oye, mira, nos hemos puesto malos, nos ha dado fiebre, hemos acabado en el hospital una semana, 10 días con antibióticos. No hay que quitar el cateterismo intermitente por esa infección. Y que es una técnica sencilla, no es una técnica complicada que no se pueda hacer. Es una técnica que con un buen adiestramiento se puede realizar. Y sí que es cierto que va a haber infecciones, claro que va a haber infecciones, pero en muchísima menor medida. Y son muy pocos, los cultivos van a ser sistemáticamente positivos. Tú vas a hacer un cultivo y la gran mayoría va a dar, pero si no hay clínica no hay que tratar. Cuando hay una infección no hay que revisar que no haya ningún problema o en la técnica o con la cantidad de líquido que se bebe o con la cantidad de líquido que se saca, y hay veces que simplemente, aunque parezca un contrasentido, aumentar el número de cateterismos. Es que estamos haciendo pocos y damos mucho tiempo a las bacterias en la vejiga para que crezcan y den el follón. Pues a lo mejor hay que acortar ese tiempo, ¿vale? Intentar, lo que os he dicho antes, más vale tirar una sonda que ha rozado, o no reutilizar una sonda pues por ese aumento de las infecciones. Y en caso de que aparezca algún problema serio, de que no pasa la sonda, de que duele o de que hay sangre, fiebre o cualquier cosa, lo primero, si no pasa la sonda, relajar y esperar. Lo normal es que, sobre todo en varones, es que el roce en la uretra provoca un espasmo, reflejo, un cierre, reflejo del esfínter, que llegas, picas con la sonda, te hace daño, pero no forzar, sacar, esperáis 5, 10 minutos, 20 minutos, estáis tranquilos, os relajáis, bebéis líquido y volvéis a probar. Normalmente el esfínter se relaja y pasa. Si no consigue pasar, y ya habéis probado, pues hablar con el personal de enfermería o con el personal médico para ver que normalmente, si no se consigue sondar, a urgencia. Si hay fiebre, a urgencia. Si hay hematuria que no cede o que aumenta sangre en esa orina, pues hay veces que, por desgracia, hay que acudir a urgencia. Pues bueno, para eso está el sistema de urgencia, por si hay algún problema que no sois capaces de solucionar y la ayuda que podáis recibir de ese personal, telefónicamente por ejemplo, no es capaz de solucionar, pues hay veces que no hay más remedio que recurrir a urgencias. Muchas gracias por vuestra atención, espero que no haya sido muy follonero, muy pesado, y luego pues si necesitáis cualquier cosita, tenéis cualquier duda, yo creo que lo más operativo sería terminar así para luego poder tener un debate un poquito más amplio entre los tres, que tengamos toda la visión conjunta, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias.